Hola, contestamos Español 4. Te invito a que veas todo el video, lo compartas, te suscribas y me regales el like. Recuerda que en MEX Primaria tenemos explicado, resuelto los libros de todos los grados de primaria. Para cuarto grado tenemos ya contestado y resuelto matemáticas, el libro de español, ciencias naturales e historia. Visita su página oficial mexprimaria.com.mx y su canal en el YouTube. Estando entonces en la página 102, tenemos la sesión número 5. Organicemos la información. En la actividad número 1 te dice que a partir de la información que encontraron realicen lo siguiente. Recuerda que en las páginas anteriores te indicaron que debías buscar algún tema de historia para realizar todos estos tipos de actividades. Inciso A. Te dice que compartan las notas o palabras claves que tomaron durante su lectura. Cuando estuviste haciendo las actividades previas, debiste haber subrayados esas palabras claves o esas frases que llamaron tu atención cuando estabas leyendo o cuando la maestra estaba leyendo. Posteriormente, en el inciso B, te dice que comprueben que los materiales que leyeron serán útiles. Nuevamente, tienes que checar que lo que estuviste buscando o la información que sacaste es útil para realizar las actividades, porque tiene que ser un documento o información que sea de tipo histórico. En el inciso C te dice que escriban los datos de los materiales que utilizaron y aquí te muestran unos ejemplos, mira. Y ellos hicieron una tablita en donde están estableciendo el autor del libro que se basaron. En este caso es Miguel León Portillo. También están poniendo lo que es el título que te muestra aquí. El título de ese libro es La Conquista. La fecha de publicación es en el 2020. Las páginas que ellos están utilizando de este libro es la 3 a la 5. Y por último tienes que ver dónde se encuentra la información que necesiten. Guíense con el ejemplo. Encontrado en... Y ellos encontraron ese libro en la biblioteca digital. Entonces, en esta actividad tienes tú que hacer una tabla parecida en tu cuaderno, pero con la información del libro que previamente tú seleccionaste. Recuerda que tiene que ser un libro histórico. Yo aquí me traigo mi resumen o la información que yo saqué de mi libro para explicarte cómo lo hice. El autor del libro que yo hice, en donde yo saqué esta información, son estos, Carlos Alberto Reyes, todos son, de hecho son varios, aquí están. El título de mi libro es Historia 4, porque es el libro de historia de la SEP que te da. La fecha de publicación dice que la primera reimpresión fue en el 2019, ciclo escolar 2020-2021. Aquí está la información. Las páginas que yo me basé o donde yo estuve buscando fue entre la página 54 y la 60, fue donde yo saqué esta información. ¿Encontrado en dónde? Pues en mi casa. Yo lo encontré en mi casa porque es el libro de historia de cuarto grado que yo tengo en mi casa. Entonces, si tú tienes otro libro que hayas sacado de la biblioteca, vas a ir poniendo el autor, que vas a buscar el autor del libro que tú estés usando. ¿Cuál es el título del libro? La fecha de publicación, las páginas que estuviste usando y en dónde lo encontraste. Si fue en la biblioteca, tal vez tú encontraste ese libro en el internet. Entonces aquí escribirías el link de dónde encontraste ese libro, la liga, lo que es la dirección electrónica. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video en MEX Primaria, entra a su página oficial www.mexprimaria.com.mx y selecciona el botón de lista de videos y luego el grado que estés cursando, en este caso sería cuarto grado, para que tú veas las materias disponibles. Ahorita por el momento tenemos 4 materias disponibles, más adelante anexaremos más. Tenemos matemáticas, español, ciencias naturales e historia. Selecciona la que tú desees consultar. Ejemplo, yo voy a consultar matemáticas.
Al darle clic aquí en el botoncito, me aparece la lista de videos. Para encontrar ese video que yo busco, voy a checar, a buscar ese número de páginas. Por darte un ejemplo, el maestro o la maestra me dejó la página 88. Sería este video y tendría que seleccionar, darle clic aquí en esta imagen. O si mi maestra me dejó la página 68, seleccionaría entonces este video para hacer mi tarea, mis actividades o bien ponerme a estudiar. En el inciso D, te dice que soliciten en préstamo los textos o materiales para que trabajen con ellos en el aula. Así es que si ustedes se basaron en un libro, pidan prestado ese libro si es que fueron a la biblioteca. Y si tú encontraste ese libro por internet, imprime esas hojas que estás usando para que puedas realizar las actividades. Es probable que hayas encontrado mucha información de las fuentes que buscaron, por lo que será importante que seleccionar las que sean de utilidad para el tema que van a trabajar. Suponemos que si tú estás en la biblioteca, tal vez encuentres muchos libros de historia con el tema que tú querías buscar o que querías tú realizar las actividades. Si encuentras muchos libros, por ejemplo, si tu tema es sobre la independencia de México, tendrás mucha información, así es que selecciona tal vez uno o dos para realizar la actividad. Del mismo modo, si estás en el internet y encuentras muchísima información, selecciona y el que más se adapte a lo que tú estás buscando para que no tengas tantísima información, o sea, selecciona. Tenemos la sesión número 6, las fichas de trabajo. Así es que es momento de aprender cómo se elabora una ficha de trabajo. Para elaborar su resumen, porque están realizando un resumen histórico, deberán ordenar la información que encontraron. Un modo de hacerlo es registrarla por medio de las fichas de trabajo. Vamos a ver qué es una ficha de trabajo. Mira, en tu libro te dice que una ficha de trabajo es cuando tú utilizas o es utilizado la paráfrasis. Tal vez no recuerdes qué es paráfrasis. Paráfrasis es cuando tú lees un texto, un párrafo de un libro o de una revista, y luego escribes lo que entendiste usando tus palabras. Entonces, en una ficha de trabajo, te dice aquí en el libro, se utiliza lo que es la paráfrasis. La paráfrasis consiste en explicar con palabras propias lo que se lee en un texto para hacerlo más claro y comprensible. Las fichas sirven para reconstruir la información obtenida de las fuentes, organizarla por temas, subtemas y evitar que se pierda. Entonces, una ficha de trabajo te va a servir como un apoyo para que tú puedas reconstruir toda esa información que vas obteniendo tal vez de muchos libros y la puedas organizar en temas o subtemas y evitar que pues te enredes, se pierda, etc. Esto es lo que te dice tu libro. Vamos a ver entonces los elementos y cómo se forma la ficha de trabajo. Lean el siguiente ejemplo. Una ficha de trabajo debe de tener lo que es el autor de ese libro que estás tomando como base. En este caso es León Portilla Miguel. También debe de tener el título del libro. Ese libro se llama La Conquista. A un ladito por acá tienes el nombre del tema. No es lo mismo el tema que el libro, como se llama. Este libro se llama La Conquista. Resulta que tu tema es el mismo, pero tal vez si tu tema fuera Cristóbal Colón y resulta que en La Conquista hablan de Cristóbal Colón, aquí tu tema sería diferente. Bien, entonces tiene autor, título del libro y tema. También maneja lo que es el cuerpo. El cuerpo que viene siendo la paráfrasis. De acuerdo a lo que tú leíste de ese libro,
vas a escribir lo que entendiste con tus propias palabras. Y aquí está escrito sobre lo que entendió de la conquista que leyó de ese libro. A esto se le llama el cuerpo. Y por último, tenemos, o por dos cosas últimas, tenemos las páginas donde él encontró esa información en ese libro. ¿Qué páginas usó? La página 3, la 4 y la 5, de la 3 a la 5. Número de páginas en las que se encontró la información. Mira, ahí la tienes que escribir también en tu ficha de trabajo. Y por último, ahora sí, por último, tenemos los datos de la fuente. Resulta que este libro lo sacó ¿de dónde? De la biblioteca digital. Y aquí especifica, si te das cuenta, el link o la liga del internet. Y también escribe la publicación, el año de publicación, toda esa parte de la información bibliográfica, aquí la escribe. Entonces, nuevamente, para dar una especie de repaso, una ficha de trabajo tiene autor, el nombre del autor del libro, el título del libro, el título del tema, el cuerpo que viene siendo la paráfrasis, lo que escribimos de lo que entendimos usando nuestras propias palabras, contiene las páginas que utilicé de ese libro y datos de la fuente. O sea, en dónde la saqué, en la biblioteca pública o en el internet y en qué página del internet fue sacada. Listo. Ahora en el punto número 2 te dice que cada integrante del equipo elija uno de los materiales que solicitaron en préstamo. Entonces yo elegí mi libro de historia, por eso voy a trabajar con este. Yo elegí para trabajar con el libro de historia de cuarto de la SEP y el tema fue la cultura mesoamericana. Así es que tú, si tienes otro libro, trabaja con ese o con el que tú hayas elegido. En su cuaderno o en una tarjeta, escriban sus fichas de paráfrasis. Así es que van a hacer una ficha de trabajo, fichas de paráfrasis. Estas les ayudarán a ordenar la información para comenzar a redactar su resumen. Consideren elaborar las fichas que sean necesarias. O sea, si tú requieres hacer 3, elabora 3 fichas. Tal vez tú requieras 5 o 1. Las que tú necesites son las que vas a elaborar de acuerdo con la cantidad de materiales que hayan elegido. Entonces me traigo también mi resumen o la información que saqué del libro porque voy a necesitar el tema y esas cosas. Entonces aquí me traigo mi cartoncito, le voy a poner a mi ficha de trabajo los autores, el tema que yo usé fue culturas mesoamericanas, ¿verdad? Porque aquí está, mira, el tema, culturas mesoamericanas, aquí está. El título del libro, ¿cuál es el título de mi libro? Historia 4, aquí está. Y aquí está el cuerpo o mi paráfrasis. De acuerdo a la información que yo saqué, la leí toda, inclusive subrayé las ideas principales y en base de eso saqué mi paráfrasis de lo que yo entendí. Mira, leí sobre la cultura mixteca y aquí con mis propias palabras escribí lo que yo entendí de la cultura mixteca. Y luego leí la cultura tolteca y escribí con mis propias palabras lo que yo había entendido. Después escribo en esta parte de acá las páginas en las cuales yo me basé y saqué esta información que fue de la 54 a la 57, y pongo los datos de la fuente. Pues son libros elaborados por la SEP, de la SEP México para cuarto grado, y esto fue la información. Así del mismo modo, de acuerdo al libro que tú hayas sacado, realiza tu ficha de trabajo o fichas de acuerdo a la cantidad que tú hayas hecho. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido la información. Si fue así, te invito a que la compartas. También te invito a que te suscribas y que me regales ese like. Y recuerda darle clic en la campana de las notificaciones y nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.